Un puñado de personajes de South Park son aquellos que pensamos y relacionamos al instante con la serie a tal punto de volverse un ícono. Sin embargo, existen personajes que han destacado con la crítica con el paso de los años desde su comienzo en la pantalla y dan un gran tema de conversación. Para este video veremos aquellos personajes polémicos de South Park que dieron mucho de qué hablar en su momento y hasta la fecha. Y al final, sé que en algún lugar está su lado bueno y viven todos nosotros. Uno de los personajes más queridos de la serie por las primeras temporadas se trata del Chef, un personaje profundo y con sabiduría. El personaje se convirtió en la figura paternal para los protagonistas de la serie, pero con la historia que generó polémicas y conflictos. Presentado desde el primer episodio, es uno de los pocos adultos en el pueblo que de verdad escucha y ayuda a los protagonistas en las crisis. Inspirado en la leyenda del blues, Isaac Hayes es una mezcla de figura paterna, consejero y una parodia de los cantantes de los años 70. Chef se volvió un ícono de la serie de inmediato al ser la voz de la cordura en un caos que presenta el pueblo de South Park como un personaje emotivo y significativo. La verdadera polémica del personaje llegó fuera de la pantalla en el mundo real con Isaac Hayes, un miembro de la Iglesia de la Cienciología. El conflicto empieza con el episodio de Atrapados en el Closet, con una crítica directa a la iglesia que retrataba sus creencias como ridículas. Desde siempre, South Park se ha burlado de religiones y figuras públicas, y esta vez la crítica alteró directamente al actor de voz de Chef. Tiempo después abandonaría la serie en un comunicado que decía que no soportaba la intolerancia religiosa de los creadores de la serie. Trey Parker y Matt Stone llegaron a comentar que estaban seguros de que él no había tomado esta decisión, siendo otra persona o la misma iglesia. Todo este conflicto se resuelve en la 10ª temporada con el episodio que se llamaba El regreso del Chef, que había sido rehabilitado. El famoso club de superaventura era una clara parodia a la cienciología, con los niños notando que ya no es el mismo, con un episodio bastante incómodo. Al final del capítulo, Chef pierde la vida de una forma brutal, como un gesto rudo de sacar al personaje de la serie y mostrar su enojo con el actor. La polémica de Chef rebasa los límites del humor en cuanto al tema de la religión, señalando las contradicciones con el ya fallecido actor de voz. Parker y Stone defendieron su punto de vista al satirizar cualquier religión, argumentando que son parejos en cualquier grupo de personas. El episodio Atrapados en el Closet fue aclamado por la valentía, pero también censurado por algunas cadenas de televisión por presiones legales y políticas, además de la cienciología. A pesar de su trágica salida de la serie, sigue siendo recordado por los niños y los fanáticos, además de que los años posteriores a su salida, en la serie se han hecho referencias a él de una forma sutil y otras directas, como en el videojuego de la Vara de la Verdad del año 2014. Su salida espontánea es una muestra de cómo incluso la comedia más irreverente puede enfocarse en límites que generan este tipo de consecuencias. Siempre fue más que un personaje cómico, siendo la figura paterna de los personajes de la serie en términos narrativos y ayudando a toda su cultura. Con esa voz profunda y canciones queda un legado que, aunque está marcado por la controversia, sigue siendo parte esencial del espíritu y lo que definió a South Park. Si les interesa saber más sobre esta historia, cuenta con un video donde les explico todo esto aquí en este canal de YouTube. Ya sé, el nuevo estudiante, Timmy. ¡TV! No. Un grupo de personajes de la serie han generado controversia sin siquiera hablar con fluidez como otros en la historia de South Park. Timmy es un niño con discapacidad que se convirtió rápidamente en uno de los personajes más recordados y polémicos por una razón. Desde el inicio se planteó la duda sobre si era posible hacer burlas y humor con temas sensibles sin caer en las burlas crueles a las minorías. Timmy se presentó como un niño con discapacidad intelectual y una física que no se explica del todo, existiendo solamente un par de teorías. Debutando formalmente en el episodio homónimo de la 4ª temporada, se critica mucho la medicación excesiva de los niños y el TDAH. La aparición de Timmy fue inmediatamente controversial con los críticos y la audiencia, sintiendo que estaban usándolo como un objeto de burla. El hecho de que su habla fuera limitada y que su representación fueran estereotipos de personas con discapacidad causó acusaciones de crueldad. Grupos de defensa para las personas con discapacidad criticaron a South Park por supuestamente reírse a costa de lo que viven personas con discapacidades reales. Sin embargo, otros defendieron la inclusión de Timmy como una forma de normalizar su presencia en la cultura pop hasta la actualidad. A diferencia de muchos otros productos de la televisión donde las personas con discapacidad están ausentes o son tratadas con condescendencia, South Park presentó a Timmy como un personaje más del elenco, apareciendo en las aventuras de los protagonistas, incluso protagonizando varias de ellas. Para muchos fue una forma de inclusión ingeniosa, como tratar a una persona con discapacidad como cualquier otro personaje sin que su condición lo defina. La pregunta para la crítica con Timmy fue con saber si la representación era una burla cruel o una forma radical de inclusión para las televisiones.
South Park no suele ser compasivo para tocar temas políticos, siendo más el desafiar la hipocresía del mundo y de la sociedad como tal. El tener a Timmy como un personaje que no le tienen lástima, siendo uno más con deseos, humor y conflictos dentro de la historia de la serie, hace que la gente no le dé un trato especial, siendo para mucha crítica uno de los aspectos más puros de las representaciones de minorías en la animación. Abriéndome un poco más en el tema, tenemos a Jimmy, que llegó para la temporada siguiente, solo para favorecer y servir de apoyo a Timmy. Jimmy se vuelve un personaje más articulado que una silla de ruedas, con una personalidad que está presente narrativamente hablando, siendo el mejor amigo de Timmy. El hecho de que hablara pudo ayudar a tratar los temas de la discapacidad con mayor complejidad con el humor negro que maneja la serie. Ellos no están definidos únicamente por las discapacidades, tienen pasiones, talentos, inseguridades y son capaces de ser héroes o villanos o simplemente niños. En muchos aspectos, South Park humanizó a estos personajes más que muchas otras series dramáticas o animadas que los trataban con mucha delicadeza. Timmy es uno de los personajes más incómodos y uno de los más importantes, abriendo una puerta importante para la serie como lo eran las discapacidades. ¿Es ofensivo que diga solo su nombre o es más ofensivo pretender que los personajes con discapacidad no pueden ser parte del humor? South Park no es para nada fácil, pero al presentar a Timmy como un personaje con participación hace que el espectador se cuestione sobre sus propias ideas de la inclusión y la libertad creativa. En esa línea de la crítica y las risas con el humor, Timmy es alguien que representa cómo todos pueden y deben ser parte de la conversación. Vinimos porque el anillo de pureza mata a nuestro amigo. ¡Mienten! ¡Los haré pedazos! ¡Ja, ja! La mascota de una de las empresas más grandes, siendo Disney, ha llegado a South Park como una de las representaciones más provocativas. El personaje desde finales de los años 2000 fue representado como alguien agresivo y extremadamente capitalista, además de los monopolios. Su aparición generó un intenso debate sobre la libertad de expresión, los límites de la sátira y la hipocresía detrás del entretenimiento familiar. En la serie, Mickey es diferente al adorable que miramos en Disney, siendo un jefe tiránico de la empresa con mano de hierro sin preocupaciones. Es gritón, insulta a todo mundo, amenaza físicamente a los empleados como los Jonas Brothers y actúa con una superioridad moral sobre todos. De lo poco similar a la serie es que también persigue obsesivamente las ganancias corporativas, comprando todo hasta la fecha. En lugar de ser una mascota entrañable y adorable, se convierte en un símbolo máximo de la hipocresía empresarial disfrazada de la inocencia de los niños. Mickey obliga a los Jonas Brothers a utilizar los anillos de castidad como una estrategia de marketing para explorar la imagen de la pureza sexual y atraer a las audiencias jóvenes. Esta crítica a la cultura de la virginidad promovida por Disney es una acusación directa al uso de los valores morales para fines monetarios. Por años, Disney ha sido acusado de prácticas monopólicas, censura en todos los sentidos y explotar el contenido infantil, además de la apropiación cultural. De este modo, South Park hace a Mickey Mouse como un contraste de lo que representa para los niños y Disney de una forma pública con mucha magia y diversión. Todo un personaje que demuestra cómo las empresas hacen todo para ocultar las perversiones de la industria sin que los niños se enteren. A pesar de que la representación de Mickey no pasó para nada desapercibida, Disney nunca respondió públicamente al respecto ante la sátira. El episodio en el que Mickey debuta se comentó en los medios y distintos foros, con colectivos diciendo que la serie era demasiado injusta con Disney, mientras que otros aplaudieron a South Park por atreverse a criticar uno de los conglomerados más poderosos del mundo del entretenimiento. Legalmente, South Park se amparó con el denominado uso justo para hacer su sátira, pero Mickey Mouse es extremadamente protegido en cuanto a derechos de autor. La versión de Mickey Mouse en South Park es una de las sátiras más ácidas que la televisión animada ha producido sobre la industria del entretenimiento. Lejos de ser un simple chiste, el personaje encarna la crítica a un sistema que combina la doble moral con la necesidad de monopolizar todo. La polémica que generó es una muestra más de que South Park, a través de su escritura, no le tiene miedo a enfrentar a gigantes con el poder cultural como lo es Disney, y al ponerle empeño en Mickey Mouse muestra lo que según ellos se esconde detrás de la sonrisa más famosa del mundo de la animación. ¿Te atreves a usar palabras que enajenan a dos comunidades que tienen que lidiar con South Park siempre ha sido conocido por desafiar las normas sociales, políticas y culturales con su estilo tan característico en donde todo y nada tiene sentido. Por casi 20 años la serie logró tener relevancia hasta que llegaría una nueva etapa con ella en la temporada número 19, que sería un antes y un después.
La evolución de la serie era necesaria con una crítica a la famosa cultura de lo políticamente correcto, haciendo el debut del personaje. Mucha indignación, confusión y demás controversias con el personaje que se volvió uno de los más controvertidos de la era moderna de South Park. Se nos presenta como el director de la escuela primaria de South Park, uno que parece el defensor de la justicia social, la equidad y la condena del abuso. Un personaje que está en contra del racismo, sexismo, homofobia y cualquier otra forma mínima de discriminación, tanto que pudo vencer a Karma. A pesar de ser un defensor de la discriminación, su forma de hacerlo es una que no va con sus principios, siendo masculino, agresivo y autoritario. Con el exceso de corrección política en la sociedad actual que pueden parecer causas justas, la forma en la que les impone en la serie solamente refleja una postura en donde no se puede dialogar o buscar una forma en donde ambas partes se sientan cómodas con algo. El director PC no fue solo una sátira a los defensores de los derechos humanos, siendo un retratado como un exagerado activista social. La idea de los creadores era hacer un personaje que intenta combatir la opresión, pero ejerciendo una misma opresión sobre lo que piensan distinto. Si bien mucha gente elogió a South Park por atreverse a hablar de la denominada cultura woke en una época donde todo el mundo evitaba tocar ese tema, pero con el problema de que algunas personas acusaron a South Park de alimentar las narrativas políticas y minimizar los problemas reales. Director PC generó que, pese a sus intenciones que eran políticamente correctas, generaba una burla al antirracismo o movimientos legítimos. El personaje causó una controversia en los fanáticos al decir que era una forma de progresismo en la serie muy bien disfrazada por los creadores. No precisamente tenía que ser mala esta afirmación, pero muchos argumentaban que le quitaba prestigio a las luchas sociales que sí importaban. Las actitudes del director PC para ser violentado y su tendencia a intimidar a ejercer discursos, además de la fuerza física, era una crítica excesiva. Es alguien que se volvió incómodo al ser una especie de antihéroe progresista que fue humanizándose hasta perder cierta relevancia en la actualidad. Director PC representa un punto de inflexión en la serie, el momento en el que South Park comienza a satirizar no solo la derecha tradicional, también a la gente de izquierda y a los excesos de progresismo. Esto amplió un campo en cuanto a su crítica, pero también lo colocó en el centro de debates ideológicos. Director PC es uno de los personajes más representativos de la nueva era de South Park, siendo un momento en donde la serie evolucionó. Pero como todo en la serie, lo hace con ironía y una ambigüedad que deja al espectador la tarea de decidir de qué lado está, y en estos momentos donde South Park se vuelve lo incómodo que es. Sí, ¿ustedes creyeron? ¡Por Dios! La sátira de South Park se trata de un tema provocador y siempre ha sido su sello por excelencia, empezando a despegar en los años 2000. Desde su primera temporada siempre llegó a parodiar figuras políticas, públicas y celebridades, además de muchas marcas, incluso antes de su fama. El episodio que resulta polémico e incómodo fue la aparición del entonces portavoz de Subway, Jared Fogle, en un episodio muy hablado por temas delicados. El episodio de Jared que se emitió en el año 2002 fue polémico por las bromas de enfermedades de transmisión sexual, cobrando polémica con los años. Si bien en su momento fue controversial en Estados Unidos, el caso de Latinoamérica fue distinto al no ser emitido aquí por falta de un doblaje. En ese entonces no se llegó a emitir el episodio con su doblaje por un problema de la adaptación y por la controversia de los países que no se vio. Con los crímenes reales de Jared que se revelaron con los siguientes años, las cosas explotaron y la serie se volvió en un presagio para muchos. A inicios de los años 2000, Jared Fogle era una figura de Subway por su asociación al haber perdido una gran cantidad de peso solamente comiendo Subway. De este modo, South Park utilizaría el episodio para satirizar la cultura en donde las celebridades son estrategias de marketing al usar personas comunes como íconos. En inglés, la palabra AIDS suena casi como la palabra AIDS, una que hace alusión a los ayudantes, mientras que la otra a las enfermedades de transmisión sexual. La confusión fonética creó toda una broma donde los habitantes de South Park pensaban que Jared estaba celebrando el haber contraído VIH. El episodio satiriza la forma en la cual las corporaciones manipulan los mensajes para obtener simpatía y ventas, sin importar el contenido o las consecuencias. El personaje y episodio causaron críticas por el uso humorístico del SIDA, enfermedad que, aunque ya existían tratamientos, seguía siendo un tema delicado. La aparición del personaje generó que activistas y críticos dijeran que los creadores se burlaban del sufrimiento de las personas con esta enfermedad. Aunque la sátira no estaba dirigida a los enfermos de SIDA, siendo para las marcas que inventaban historias de personajes para generar empatía y credibilidad. Lo más importante e inquietante del personaje y el episodio se desató casi 15 años después con el escándalo de Jared y su relación con Subway. En 2015, Jared sería arrestado y condenado por delitos que implicaban la posesión de material delicado con menores, admitiéndolo públicamente. En retrospectiva, el episodio de South Park fue visionario al presentar a Jared como una persona que, a pesar de que su vida era oculta, era la cara de una marca. Si bien South Park nunca hizo una insinuación
insinuación directa a los crímenes de Jared el satirizar a las figuras públicas como alguien incomprendido. Básicamente, Jared promovía el tener VIH como una opción que ayudaría a tu vida, siendo un portavoz con un secreto a puerta cerrada. Un ejemplo de que incluso la persona más positiva puede llegar a tener un oscuro secreto como lo era Jared, teniendo su episodio como uno censurado. El episodio puso en evidencia las campañas de marketing basadas en historias personales y cómo la sociedad convierte en héroes a figuras sin cuestionarlas. Sin embargo, el usar una enfermedad como el SIDA como el chiste central y el uso del personaje que más tarde se revelaría como un depredador, hace que el episodio sea visto a día de hoy como uno de los episodios más polémicos y controvertidos y adelantado a su época. Y que no es malo ser gay. Volviendo al año 1997, South Park estaba encontrando su fórmula y una manera de poder contar una historia para no ser un refrito de The X-Files. Es por ello que decidieron tocar temas sociales y agregarlos a la serie sin ningún tipo de filtro, teniendo el personaje del gran gay Al en el cuarto episodio. El personaje fue uno de los primeros intentos por presentar a un personaje gay al mundo de la televisión animada con la homosexualidad, teniendo un enfoque humorístico pero al mismo tiempo presentando una empatía a la comunidad que, a pesar de esto, generó muchas críticas. Si bien la televisión ya no sabía mostrar de personajes abiertamente homosexuales como en Los Simpson, seguía siendo un tema muy poco común. El gran gay Al, siendo un personaje extravagante, alegre y afectuoso que vive en el santuario de animales donde son rechazados por su orientación sexual, al inicio presenta los estereotipos con voz afeminada, ropa llamativa y una actitud exageradamente homosexual, destacando desde el momento en que lo miras. El episodio plantea un mensaje de progreso con el reconocimiento y aceptación a la diversidad sexual que, a día de hoy, aunque ya es más común, siguen existiendo grupos que no aprueban esto, ya sea con religiosos, conservadores y todo tipo de grupos que siguen con viejas costumbres. Para los años 90, la homosexualidad continuaba siendo un tema muy tabú en parte de la animación de Estados Unidos, tomando riesgos como series. South Park introduce al personaje desde su cuarto episodio, algo que muchas cadenas de televisión no habrían admitido tan fácil, mucho menos una cadena tan pequeña como lo era Comedy Central. La decisión de emitir y dedicar un episodio a la diversidad fue aplaudido y criticado para las personas que aclamaron el avance y visibilidad de la comunidad gay, pero también hubo críticas por aparentemente reforzar los estereotipos y manchar la identidad gay, haciendo que el público solo conozca este lado. Debido a la naturaleza de la serie, muchos tenían la duda sobre si el personaje era un homenaje a la comunidad o una simple burla, e incluso ambas cosas. Es una de las mayores cosas a favor de la serie que siempre juegan con la delgada línea entre la crítica social y el humor ofensivo, haciendo reacciones mixtas. Los grupos conservadores criticaron la serie por normalizar la homosexualidad en un programa que era fácilmente accesible para niños y jóvenes, existiendo un choque con la comunidad gay que lo veía como un paso a la inclusión a pesar de que estaba limitado por estereotipos del personaje. El personaje volvería a aparecer en otros capítulos de la serie, incluso siendo el mentor de los niños como líder explorador en otro estereotipo de la comunidad, planteando la pregunta sobre si prefieres que una persona homosexual sea líder explorador o que lo haga un hombre con intenciones perversas. A pesar de las limitaciones en la serie con sus pocas apariciones, el gran gay Al abrió un camino para explorar estos temas de la serie en más de una ocasión, no solo por ser uno de los primeros personajes homosexuales en la televisión adulta, fue también uno que volvió un personaje incidental y no uno episódico. El personaje es un ejemplo perfecto de lo complejo que es una sátira en la televisión al poder ser considerado como cualquiera de las dos cosas, siendo considerado como un personaje con una representación pionera en la comunidad en la televisión, como también una caricatura ofensiva para la comunidad. Lo controversial que puede ser ahora puede ser muy bajo, pero en los años 90 e incluso en los años 2000 fue un escándalo que Comedy Central supo manejar. Gracias al personaje, otros como el Sr. Garrison pudieron explorar evoluciones en una época donde la homosexualidad no era socialmente aceptable. Y les recuerdo que esto solamente fue desde el cuarto episodio de toda la historia de South. No olvides seguirme en todas mis redes sociales, yo soy David del canal de Stupid Punks y nos veremos hasta la próxima. Chao.